Un saludo a todos los participantes y a su facilitador. Sean todos bienvenidos al tercer semestre de la asignatura Ciencias. En esta primera clase me acompañan la profesora María de los Ángeles Castro. Mis saludos para todos y bienvenidos. Y el profesor William Pérez. Bienvenidos. Yo soy el profesor José Sautier y me voy a encargar de la parte de la química, mientras que María de los Ángeles se encargará de la biología y William de la física. Les propongo entonces ya para comenzar nuestro tercer semestre ver los temas que vamos a tratar en el mismo. El primer tema es sobre química. Su nombre, las sustancias. En esta unidad estudiaremos las sustancias, su clasificación de acuerdo con ciertas propiedades, su nomenclatura y su notación química, así como las aplicaciones de sustancias tanto inorgánicas como sustancias orgánicas. Unidad número 2, los niveles de organización de la materia. Con esta unidad nos proponemos organizar los niveles de la materia para facilitar su estudio, así como explicar la relación que existe entre las estructuras de la célula y las funciones que ésta realiza, como también definir qué es el metabolismo y cuál es su importancia en el mantenimiento de la vida. La unidad número 3 es mecánica. En esta unidad trataremos las cuestiones relacionadas con el movimiento mecánico, así como las ecuaciones y leyes fundamentales que rigen este tipo de movimiento. La unidad número 4 trata de los cálculos químicos. En ella estudiaremos las magnitudes que caracterizan a las sustancias, tales como la masa y la cantidad de sustancias, y cómo calcular una a partir de datos que tenemos de otra. Unidad número 5. Teoría cinética molecular. Fundamentos de termodinámica. En esta unidad estaremos relacionando las propiedades del movimiento de las partículas con parámetros como la presión, el volumen y la temperatura, así como procesos donde intervienen y se realizan cambios de energía.
Y después de haber realizado una pequeña panorámica acerca de las unidades del curso, les propongo ver el tema de nuestra clase de hoy. Lección 1, correspondiente a la unidad 1, sustancias orgánicas e inorgánicas. Los criterios de clasificación de las sustancias son muy variados, atendiendo a determinados aspectos que ellas presentan. Les propongo ahora ver algunos aspectos de clasificación de las sustancias. Las sustancias se clasifican en orgánica e inorgánica, es una de las clasificaciones. ¿Qué característica tiene cada una de estas sustancias? Para las orgánicas, su composición es compleja. Muchas de ellas están presentes en los organismos vivos. En el caso de las inorgánicas, su composición es muy variada y son menos complejas que las sustancias orgánicas. Quería plantearles aquí, antes que ustedes puedan anotar estos dos aspectos, que la división de las sustancias en orgánica e inorgánica se debió primero a que las sustancias orgánicas se creía antiguamente que solamente podían ser producidas por organismos vivos y las inorgánicas se encontraban dispersas en la naturaleza fuera de estos organismos. Experimentos científicos de hace más de un siglo demostraron que las sustancias orgánicas también pueden ser sintetizadas y que existen también en la tierra, en todas las manifestaciones, tanto en los animales como en el suelo, en el aire y en otros formaciones. De todas formas, quedó ya para la historia la clasificación de sustancias orgánicas como aquellas que se derivan del carbono, como veremos en el desarrollo de nuestro curso, y las inorgánicas, pues el resto de estas sustancias. Ahora le damos el tiempo para que ustedes puedan anotar.
Y ahora quisiera mostrarles algunas sustancias inorgánicas y orgánicas. Veamos, por ejemplo, las que tengo aquí encima de la mesa. En primer lugar, tengo aquí una sustancia simple llamada cobre, muy conocido por ustedes. A su lado, otra sustancia, también un metal, que es el magnesio. También tengo en este pequeño recipiente el metal aluminio. Fíjense que este metal aluminio está en forma de granallas, el magnesio en forma de cinta y el cobre en forma de alambre. En este frasco está la sustancia sodio, que se conserva precisamente en una mezcla de sustancias orgánicas como el petróleo, para que no reaccione con el aire, ya que es un metal muy reactivo. Esta sustancia de color amarillo es el octazufre. Todas las sustancias estas que les he mencionado son sustancias inorgánicas. También hay una muestra aquí de carbonato de calcio. Pueden ver los cristales de esta sal. Y a continuación, una muestra de sulfato de cobre 2, otra sustancia también inorgánica. Pero ahora tenemos un encendedor, y un encendedor no es una sustancia, pero este encendedor en su interior tiene una mezcla de los gases propano-butano, que son sustancias orgánicas derivadas del petróleo. Al lado de este encendedor tengo una vela que está constituida también por sustancias orgánicas, una mezcla de sustancias orgánicas. Específicamente se llama esa mezcla parafina. Fíjense el aspecto. Dentro de este encendedor existe un líquido y en realidad está lleno o se ha llenado con un gas, pero a gran presión el líquido, el gas puede pasar a líquido. Y entonces por eso lo vemos ahí presionado, al igual que en determinados camiones cisternas se ve el letrero que dice propano-butano, gas licuado. Ahí viene en forma líquida y saben que nada más que encender la fosforera, pues sale en forma de gas y ya comienza la combustión de ese gas. También tenemos en un recipiente el alcohol etílico o etanol. Fíjense que el aspecto, cualquiera diría que es agua, pero es el alcohol etílico. Fíjense que es una sustancia líquida. En este frasco está una sustancia que se llama ácido sulfosalicílico, también una sustancia orgánica. Fíjense que es un líquido. Y al final, una sustancia muy conocida por todos nosotros, la conocemos comúnmente como azúcar, y su nombre químico es la sacarosa, un sólido de color blanco. Ahí tenemos entonces una diversidad de sustancias inorgánicas y orgánicas que van a ser el objeto de estudio de nuestra primera unidad. Después estudiaremos más acerca de las propiedades, las aplicaciones y en algún momento haremos algún tipo de experimento. Y aquí tenemos ejemplos de algunas sustancias inorgánicas. Tienen ahí en la tabla dos columnas, fórmula, nombre, y otras dos, fórmula, nombre. En la primera columna tenemos el hierro, después el dioxígeno, a continuación el dióxido de carbono, el óxido de zinc, comenzando otra vez por arriba el hidróxido de magnesio, el ácido sulfúrico, el fosfato de calcio y el cloruro de sodio. Aquí solo es para mostrarles fórmulas y nombres. En esta unidad aprenderemos por qué esas fórmulas y por qué esos nombres, es decir, cómo se nombran y cómo se formulan estas sustancias.
La tabla que mostramos anteriormente es de sustancias inorgánicas y ustedes deben tener presente algunas de estas sustancias para poder dar un criterio de complejidad de sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas. Ahora vamos a mostrarles unas fórmulas y nombres de sustancias orgánicas. Y ahí tenemos, por ejemplo, las fórmulas y al lado sus nombres. La primera, CH4, metano. La segunda sustancia, C2H4, esa es su fórmula, eteno o etileno. La siguiente, C3H8, propano. La que sigue a continuación, C2H2, etileno o acetileno, que también lo conocemos de la vida diaria. A continuación, una de fórmula C4H10, que se llama butano, y otra de fórmula C4H10, que se llama metilpropano o isobutano. ¿Y cómo es posible que dos sustancias diferentes tengan la misma fórmula química? Esto lo explicaremos dentro de unos momentos cuando ustedes terminen de hacer alguna anotación sobre esta tabla. Y mira, aquí tengo la fórmula que corresponde al butano y al metilpropano. Ahora, ¿por qué una misma fórmula sirve para designar dos sustancias? Esto radica en una propiedad que tiene el elemento carbono y que explica por qué hay tantas sustancias orgánicas. Son mucho más diversas que las sustancias inorgánicas. El carbono puede formar cadenas con él mismo, enlaces con él mismo, de tal forma que pudiéramos tener una estructura para la molécula C4H10 de la forma siguiente. Digamos, un átomo de carbono con 3 átomos de hidrógeno enlazados con un átomo de carbono y 2 átomos de hidrógeno a su vez un átomo de carbono y 2 átomos de hidrógeno y al final un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno. ¿Cómo lo escribimos y por qué lo ponemos de esta forma? Será también estudio de próximas clases. Ahora fíjense ustedes en esto. En la fórmula que acabamos de darle, que resume todos los átomos de carbono y todos los de hidrógeno que hay en la molécula, esta fórmula se llama o se conoce como fórmula global. Quiere decir que esta fórmula resume
sin decir cómo están dispuestos todos los átomos que existen en la molécula. Y esto es importante que lo anoten porque vamos a trabajar mucho con esta fórmula global y con la que tenemos a la derecha. Esta fórmula, que es una fórmula semidesarrollada. ¿Y por qué semidesarrollada? Porque también yo podía haber escrito esto de la siguiente forma. Podía haber dicho, bueno, la cadena, o sea, el compuesto C4H10 está formado por 4 átomos de carbono. Uno a continuación del otro, por ejemplo. 1, 2, 3 y 4. En el primer átomo de carbono, veremos también con más detenimiento que el carbono puede formar 4 enlaces con él o con otros átomos. Tendríamos un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno. Aquí 1 y 1, aquí 1 y 1, aquí 1, otro aquí y por último 1 aquí. Esta fórmula que hemos escrito ahora, que nos indica cómo está dispuesto cada uno de los átomos, a esa fórmula, ese tipo de fórmula le llamamos fórmula estructural o desarrollada. Y esta fórmula, que ni indica todos los enlaces, ni tampoco indica solamente el número de átomos, sino que indica al menos los enlaces entre los átomos de carbono, esta tercera fórmula le llamamos fórmula semidesarrollada. Y es la que más utilizamos tanto en la química orgánica como en la biología. Fórmula semidesarrollada para indicar en parte estos enlaces. Pero aún aquí no hemos respondido por qué a una misma fórmula le pueden corresponder 2 sustancias. Todo radica en cómo están dispuestos los átomos de carbono, es decir, qué ordenamiento tienen estos átomos en la molécula. Pudiera existir esta otra disposición para los átomos. En vez de esta primera, que fue donde comenzamos, es decir, los 4 carbonos, átomos de carbono, uno a continuación del otro, pudiera existir también esta otra estructura. Y si nosotros a esta otra estructura que acabo de plantearles aquí, la ponemos de esa forma, fíjense que ya no es lo mismo esta sustancia que esta otra, porque aunque las sustancias están representadas por fórmulas químicas que son modelos para imaginarnos cómo están hechas ellas, lo cierto es que existen esa cantidad de átomos de carbono y esta estructura yo no la puedo superponer sobre esta. Quiere decir, no es lo mismo esta sustancia que es representada aquí que esta otra que está acá. Por tanto, son 2 sustancias diferentes. Pero ambas tienen algo en común, que todas tienen, esas 2, 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Las sustancias que presentan la misma composición, pero estructura diferente, reciben el nombre o se clasifican como isómeros. La palabra isómeros quiere decir igual composición, lo que la estructura en este caso es diferente. Es muy importante esto que acabo de explicarles porque va a ser la base de todo el estudio que vamos a hacer después de sustancias orgánicas, tanto en la parte de química como en la parte de biología cuando les toque estudiar este contenido. Y una vez concluida esta explicación, les propongo observar un video. Pero antes del video, quiero mostrarles una guía de observación
para que ustedes puedan sacar mayor provecho de lo que van a ver. Durante la exposición que hagamos ahora de esa guía de observación, les iré explicando algunos detalles de lo que vamos a ver en este material. En ese material, ustedes deben anotar, observar cuál es el estado de agregación de dos sustancias que se les van a mostrar. O sea, son sólidos, son líquidos o son gases. Además, durante el experimento se van a calentar las sustancias y fundirán o no. Ustedes deben también observar si la temperatura de fusión de cada sustancia es relativamente alta o baja. Si las dos son altas, si las dos son bajas, o una es alta y otra es baja. Además de la observación anterior, deben también prestar atención a si conducen o no la corriente eléctrica al fundirse y si conducen o no la corriente eléctrica cuando se disuelven en el agua. Una vez que ustedes concluyan de anotar estos dos aspectos de la guía, pasaremos entonces a ver el material. Tengo dos crisoles. Ambos contienen sólidos cristalinos blancos. Son muy parecidos. Sin embargo, uno de ellos está unido iónicamente. Si la manera en que se encuentran unidos las sustancias les da diferentes propiedades, entonces debemos probarlo. Un modo de hacerlo es observar si conducen electricidad. Lo podemos hacer por medio de esta especie de equipo. Una lamparita y un sistema de electrodo. Encendemos la luz. No pasa nada. Bueno, seguro, es obvio que no pase nada, el circuito está abierto. Déjenme mostrarles lo que sucede si lo cierro con un destornillador. La luz se enciende. ¿Qué tal esto? Muy bien. Bueno, en lugar de usar el destornillador, ¿qué pasa si bajamos los electrodos en las sustancias y probamos la conductividad de esa manera? Los bajo acá y observo lo que ocurre. Nada. Las lamparitas no se encienden. Bueno, si una de ellas está iónicamente unida, tal vez sea porque en los sólidos los iones no pueden moverse. ¿Qué pasa si los ayudamos a derretirlos? Ajá. Oigo que algo ocurre. Miren. Se está poniendo un poco amarronado. ¿Ven que sale un líquido de allí? Tengo todo el líquido. Y esto no conduce electricidad. Por lo tanto, en la forma derretida, este es un no conductor, no electrolito. Miremos lo que ocurre con el otro crisol. Estoy calentando este y lo tengo que hacer realmente caliente para que pase algo. Acá vamos. La luz se está encendiendo. Se encendió la lamparita. Significa que al derretir esta sustancia conduce electricidad. Por lo tanto, lo que se ve es que esta sustancia en este crisol es un electrolito. La sustancia de acá es un no electrolito, no conduce electricidad. Vamos a hacer una prueba más.
Acá tengo 2 tubos de ensayo, cada uno con un par de electrodos en ellos. Los electrodos están limpios y bien. Le voy a agregar un poco de agua destilada, agua pura. Ponemos agua en este y ponemos en este otro. Bueno, ahora enciendo la luz con estos interruptores y veamos qué pasa. Nada. El agua pura no conduce electricidad. Ahora, coloquemos en este tubo un poco de este sólido blanco número 1. Mire lo que pasa. Se enciende la luz. Cuando el sólido número 1 se disuelve en agua, conduce electricidad. Es un electrolito. Probemos el sólido blanco número 2. Son bastante parecidos. Pongámoslo ahí. No pasa nada. ¿Un poco más? Tampoco, nada. El sólido número 2 no conduce electricidad. Es un no electrolito. Ahora, ¿qué creen que son estos 2 sólidos? Bueno, el sólido número 1 es sal de mesa común, cloruro de sodio. Y el sólido número 2 es azúcar común. Una vez observado el video, hagamos un resumen de las propiedades de las sustancias orgánicas. Algunas propiedades que pudimos observar en el video y otras que no. La mayoría de las sustancias orgánicas son poco solubles o prácticamente insolubles en agua. En su composición está presente el átomo de carbono. Fíjense que la sustancia que observamos en el video, que es la sacarosa, es de aquella que es soluble en el agua. Se presentan en estado sólido, líquido o gaseoso, a temperatura ambiente. Muchas de ellas son combustibles. Esto lo vimos cuando al principio de la clase les mostré el encendedor con la mezcla de propano-butano. Sus temperaturas de fusión y ebullición son relativamente bajas y de forma general no son buenas conductoras de la corriente eléctrica. Todas estas propiedades las vimos en el video en el caso de la sacarosa. Presentan estructuras mucho más complejas que las sustancias inorgánicas y esto lo pudimos observar en la explicación que les hice en la pizarra acerca de los diferentes tipos de fórmulas que presentan estas sustancias.
Una vez concluido este pequeño resumen acerca de las sustancias orgánicas, les propongo ahora ver uno acerca de las inorgánicas. Muchas sustancias inorgánicas son sólidos que funden a altas temperaturas, se disuelven en agua y conducen la corriente eléctrica. Todo esto lo vimos en el video. Y hemos hecho un resumen muy general, muy pequeño por cierto, de las propiedades de los dos tipos de sustancias. Estas diferentes propiedades las pudimos observar durante la proyección del video. Incluso nos encontramos con una sustancia que es la sacarosa, sustancia orgánica, y el cloruro de sodio, que es una sustancia inorgánica. Les propongo ahora hacer un recuento o un recordatorio de lo que hemos aprendido en esta clase de hoy. Las sustancias pueden clasificarse en orgánicas e inorgánicas de acuerdo con ciertas propiedades generales. Las sustancias orgánicas contienen carbono y el estudio de ellas lo comprende la química del carbono. Y hago énfasis en esta conclusión extraordinariamente importante. Ambos tipos de sustancias, es decir, orgánicas e inorgánicas, están sujetas a las mismas leyes y principios. La diferencia entre ellas radica en un grupo de propiedades generales. No queremos terminar nuestra clase sin proponerles una actividad independiente, que, como lo dice, es independiente, pero que ustedes pueden también auxiliarse de su facilitador en caso de tener alguna duda sobre ella. Veamos. Se dispone de una muestra de una sustancia A. Por supuesto, no sabemos qué sustancia es, le hemos llamado A. Y de una sustancia B. Y se desea saber cuál de ellas es la sustancia orgánica a partir de los experimentos siguientes.
La sustancia A tiene las siguientes propiedades. No es combustible. Funde, es decir, pasa al estado líquido a 380 grados Celsius. Y disuelta en agua, conduce la corriente eléctrica. La sustancia B se quema en el aire, funde a 45 grados Celsius y no se disuelve en el agua ni conduce la corriente eléctrica. Nuestro problema, ¿cuál es? Si la sustancia orgánica es A o es B, de acuerdo con estas propiedades. Y no nos queda tiempo para más. Por tanto, nos despedimos de ustedes y los esperamos en nuestro próximo encuentro.